Buenos días, mi nombre es Álvaro David Rico Beltrán, estudiante de la Universidad Nacional a Distancia. Eh, Estoy en el curso de Física General código 100413 y a continuación les vamos a explicar las preguntas relacionadas con el lanzamiento de un proyectil. Entonces, la número 1 es: si se incluye la resistencia al aire, ¿el movimiento es perfectamente parabólico? Entonces vamos a lanzar una bala de cañón con 80 grados de inclinación. Entonces vemos aquí el movimiento parabólico y a continuación le vamos a poner resistencia al aire. Entonces vemos que el movimiento no es parabólico. Entonces, no, cuando se incluye la resistencia al aire, el movimiento deja de ser simétrico y se vuelve dependiente de la magnitud y fuerza del viento. Como podemos observar en la simulación, la resistencia del viento genera un cambio de movimiento variado y a su vez los componentes horizontales y verticales. En el número 2 tenemos la siguiente pregunta: si se incluye la resistencia al aire, el componente horizontal y la velocidad permanece constante. Entonces, como observamos aquí, el componente horizontal y con resistencia al aire en color rosa y sin resistencia al aire en color azul. Entonces, no, el componente horizontal varía según la magnitud y dirección del viento. Esto debido a la resistencia que el viento genera en el movimiento. Entonces, entre mayor sea la resistencia del viento, el movimiento del cañón no es tan alto, no llega tan arriba y tampoco tiene mayor distancia. Si se incluye la resistencia al aire, únicamente existe un componente vertical hacia debajo de la aceleración. Entonces, aquí incluimos la resistencia al aire y volvemos a disparar. Entonces vemos que la aceleración máxima es hasta este punto verde y después ya disminuye con resistencia al aire. Entonces la respuesta para esa pregunta es: si se incluye la resistencia del viento al componente vertical, será igual a la masa del objeto por la gravedad. La siguiente pregunta es: si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta? Entonces aquí vamos a aumentar la masa. Vamos a aumentar la masa y vamos a disparar el proyectil. ¿Listo? Entonces, con resistencia al aire vemos que la distancia aumenta. Vamos a utilizar esta herramienta para ver en cuánto aumentó la distancia. Entonces la distancia es de 8,98 metros, aumentando la masa, y sin aumentar la masa es de 8,36 metros. Entonces sí aumenta la distancia. Y ya para finalizar, si se incluye la resistencia del aire, porque al aumentar el diámetro el alcance horizontal disminuye. Entonces aumentamos el diámetro. Acá lo habíamos hecho con el máximo diámetro, entonces lo vamos a bajar un poquito y lo disparamos y llega hasta ese punto del alcance horizontal. Y si lo aumentamos, el alcance horizontal disminuye. Entonces, porque la fuerza horizontal del aire es directamente proporcional al diámetro, es decir, mayor diámetro, mayor es la fuerza horizontal y por ende menor el alcance del proyectil. Entonces con esto damos finalización a este video número 1 del trabajo colaborativo de medición y cinemática. Gracias.